Hola chicos, en este breve vídeo vamos a introducir los primeros conceptos necesarios para empezar a trabajar esta nueva rama de la física a lo que nos vamos a enfrentar a partir de hoy, que sería la cinemática. ¿Vale? La cinemática es esa rama de la física que se centra en describir un movimiento, ¿vale? En explicar cómo se está llevando a cabo, sin explicar las causas que lo han producido. Ya ustedes en cursos anteriores han visto algunas nociones básicas, como por ejemplo que tenemos espacio, tenemos tiempo, tenemos velocidad, ¿vale? Este año vamos a utilizar estos mismos conceptos, pero vamos a hacer unos pequeños cambios. Por ejemplo, el espacio ya no lo vamos a definir con la letra S, lo vamos a definir con la letra en función del eje en el que nos estamos moviendo, ¿vale? Por poner un ejemplo, si estoy haciendo un desplazamiento horizontal, pongamos el caso de que esto es un vehículo que se está moviendo en horizontal, ¿vale? Diríamos que se está desplazando en el eje X. Si por el contrario tuviéramos, por ejemplo, un objeto, ¿vale?, que cae desde una determinada altura y coge velocidad mientras cae, diríamos que este desplazamiento está ocurriendo en el eje Y, en el eje vertical, ¿vale? El tiempo sí vamos a seguir trabajándolo tal cual ustedes lo conocían, así como la velocidad. Pues bien, tenemos dentro de lo que es el espacio, dentro de lo que es el desplazamiento en X o en Y, tenemos dos posibilidades. Tenemos por un lado la posición, ¿vale? La posición es el lugar que ocupa, la coordenada X. Nosotros decíamos, por ejemplo, que este vehículo puede empezar, por ejemplo, en una posición 0 y desplazarse, pues por ejemplo, hasta 100 metros. De manera que la X lo que me está diciendo es la posición que ocupa. Esta posición, su unidad del sistema internacional será el metro. Por otro lado, tenemos algo conocido como el desplazamiento, ¿vale? El desplazamiento se define como delta de X o delta de Y, ¿vale? El símbolo delta, ¿vale?, esta letra griega de aquí es como un triangulito, es la de mayúscula griega. Lo que me viene a hablar es de variación de algo o incremento de algo. Entonces me está hablando de variación o incremento, un cambio dentro de la posición. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a calcular aquí el desplazamiento, diríamos que el delta de X tendría que ser la posición final menos la posición inicial. Esto lo calcularíamos haciendo 100 menos 0 y sabiendo que nos hemos desplazado 100 metros. En este caso, la posición final y el desplazamiento coinciden porque hemos empezado en 0. Si hubiéramos empezado un poquito más adelantado, ¿vale?, si hubiéramos empezado, por ejemplo, aquí en 10 metros, en este caso el desplazamiento habría sido de 100 menos 10 y el vehículo solo se habría desplazado 90 metros, desde 10 hasta 100, ¿vale? Porque la posición inicial no era 0. La unidad de medida, de nuevo, ¿vale?, para el sistema internacional sería el metro. Como ya se irán haciendo una idea, ¿vale?, el desplazamiento me sale positivo porque me voy moviendo de derecha a izquierda. Pero ¿qué habría pasado, ¿vale?, si yo hubiera tenido, por ejemplo, un vehículo que hubiera ido marcha atrás o en sentido contrario del movimiento? Imagínense que hubiera empezado, ¿vale?, su posición inicial fuera 100 metros y su posición final fuera 0 metros, ¿vale? Y el desplazamiento fuera, como dijéramos, marcha atrás o en sentido de retroceso. Pues en este caso, el desplazamiento seguiría calculándose como la final menos la inicial. Y en este caso, la final es 0. De manera que sería 0 menos 100. Me va a dar, por lo tanto, un desplazamiento negativo. Este signo negativo es lo que me está diciendo que va en sentido decreciente del eje X, ¿vale? Ustedes ya saben que el eje X en principio crece, ¿vale?, de menos a más hacia la derecha, ¿vale? Si nosotros vamos en sentido contrario, se supone que estamos disminuyendo, vamos de más a menos, ¿vale? Cuando tenemos un crecimiento del eje X
Pues podemos tener un desplazamiento positivo, que es un avance, y si tenemos un desplazamiento negativo, se dice que es un retroceso. De manera que puedo tener desplazamientos negativos, igual que puedo tener posiciones negativas, ¿vale? Porque tú puedes poner el origen, por ejemplo, en el 0, desplazarte hacia la derecha, pero luego regresar hacia la izquierda y pasar de largo del 0. Imagínense que esto fuera, salgo de mi casa, voy al colegio, ¿vale? Recorro 10 kilómetros para ir al colegio, vuelvo, paso de largo de mi casa y me voy a Las Arenas, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo puedo ir a una posición que esté más alejada y eso dependerá del punto de referencia, el sistema de referencia donde ustedes pongan el 0. Entonces tenemos que entender que existen posiciones positivas o negativas, ¿vale? Y que existen, por lo tanto, también desplazamientos positivos y negativos, desplazamientos que son de ir hacia adelante y desplazamientos que son de ir hacia atrás o marcha atrás. Y ya por último tendríamos la distancia recorrida, lo que se entendemos normalmente con la letra D, ¿vale? Esta de nuevo se vuelve a medir en metros, pero simplemente se refiere a la cantidad total de metros que han sido recorridos, independientemente de en qué sentido estemos yendo, ¿vale? Entonces el ejemplo que yo les ponía antes, si voy de 0 a 100, recorro 100 metros. Si voy de 100 a 0, también recorro 100 metros. Si les pongo el ejemplo que decía antes, de voy de 0 a 100 y después vuelvo, ¿vale? Mi posición inicial y final sería la misma. Entonces vamos a pensar cómo quedaría. Si yo hago ida y vuelta, mi desplazamiento sería posición final menos posición inicial. Es como si yo no me hubiera movido, ¿vale? Mi desplazamiento, por ejemplo, ustedes salen todos los días de casa, cogen un vehículo, van al colegio y al final del día vuelven a casa. Si alguien solo les viera antes de salir de casa y al regresar, pensarían que ustedes no se han desplazado, ¿vale? Por eso el desplazamiento total es 0. Sin embargo, ¿dónde está la diferencia? En la distancia, ¿vale? Si ustedes han recorrido 100 metros de ida y 100 metros de vuelta, la distancia total recorrida no es 0. La distancia total recorrida serían los 100 metros de ida más los 100 metros de vuelta, que no vamos a tener en cuenta que es un desplazamiento negativo. Y es como si tú hubieras recorrido en total, en este ejemplo que estamos viendo aquí, 200 metros, 100 para ir y 100 para volver. Y aunque tu posición inicial y final sea 0 y tu desplazamiento aparentemente 0, ¿vale? Porque acabas en el mismo sitio donde empezaste, tu distancia es 200. Tú has gastado gasolina, ya has gastado recursos, ya has gastado tiempo en moverte, de manera que tu desplazamiento es 0, pero tu distancia no lo es. Vamos a empezar ahora a hablar del tiempo. El tiempo es una variable cuya unidad del sistema internacional serán los segundos, ¿vale? El tiempo siempre tiene que ser positivo, ¿vale? El tiempo no retrocede, siempre va avanzando. De manera que no me pueden decir que algo ha tardado menos 5 segundos, ni que va hacia adelante en el tiempo y después retrocede, salvo que estemos en una película de ciencia ficción. Y ya por último, vamos con la velocidad. Ustedes estaban acostumbrados a trabajar la velocidad como espacio entre tiempo. Ya dijimos que esto para nosotros se nos va quedando un poquito obsoleto. Entonces vamos a decir, ¿vale?, que va a ser desplazamiento entre tiempo. Pero como ya estamos a nivel de cuarto y lo podemos trabajar un poco más bonito, vamos a decir que desplazamiento, ¿vale?, o sea, variación de la posición entre variación del tiempo, ¿vale? La parte superior ya la hemos valorado, así que aquí no creo que vayan a tener ningún tipo de problema, ¿vale? El desplazamiento podría ser, por ejemplo, como en este caso que vimos antes, he empezado en 0 y he llegado hasta 100, o sea, he hecho 100 metros menos 0, siempre posición final menos posición inicial, ¿vale? Cuando voy a hablar del tiempo, lo que tengo que hacer es tener en cuenta que también puedo tener tiempo final menos tiempo inicial. La inmensa mayoría de las veces, el tiempo inicial en el que empieza algo, ¿vale?,
suele ser 0, es decir, casi siempre el cronómetro se pone en marcha cuando empieza a medirse el tiempo, ¿vale? Pero esto puede no ser así. Tú puedes decir, por ejemplo, cuando la persona cruza la línea de meta, llevaba 10 segundos y a partir de ahí se sigue moviendo. Entonces, a lo mejor puede tener un tiempo inicial que sea 10 segundos, ¿vale? O puedes decir que una persona se pone en marcha y un poquito más tarde se pone en marcha una segunda persona. Y a lo mejor esa segunda persona empieza a correr cuando el primero ya lleva 10 segundos. Entonces lleva 10 segundos de retraso. Ese sería su tiempo inicial, ¿vale? Y el tiempo final sería el instante en el que ha llegado a la posición final. Por ejemplo, vamos a suponer que este vehículo lo hubiera hecho en 60 segundos. Entonces nosotros podríamos hacer 60 menos 0, ¿vale? Si se hubiera puesto el cronómetro en marcha en el instante en el que empieza el movimiento. Pues bien, si nosotros resolvemos esto, 100 menos 0 entre 60 entre 0 es 100 entre 60, es 1,666 periódico, y como lo de arriba es metros y lo de abajo es segundos, su unidad va a ser metros partido por segundo, ¿vale? ¿Qué implica, por lo tanto, que yo tuviera, por ejemplo, una velocidad negativa? Pues muy fácil. Imagínense que el desplazamiento, hubiera un caso en el que el desplazamiento fuera negativo. Por ejemplo, decíamos el camino de vuelta. Pues si yo en vez de empezar, como decíamos aquí, en 0 y llegar a 100, hago un regreso, hago de 100 a 0, mi posición final, ¿vale? Mi posición final sería 0 y mi posición inicial sería 100. Y recuerden que el tiempo nunca va a ser negativo, siempre va a ir hacia adelante. Si es verdad que yo puedo decir, por ejemplo, que este es un vehículo que está persiguiendo a otro y sale 10 segundos más tarde. Pues en ese caso, aunque lleguen en el instante segundo a la meta, en el instante 60 segundos, a lo mejor resulta que empezó 10 segundos más tarde, por poner un ejemplo, ¿vale? Pues en este caso podríamos tener una velocidad negativa y nos daría una velocidad de menos 2, ¿vale? 100, menos 100 entre 50, menos 2 metros por segundo. Y es este signo el que me dice que voy de regreso, ¿vale? Que voy de regreso o que voy marcha atrás. Porque la velocidad es negativa si el desplazamiento es negativo, que dijimos que era un retroceso, ¿vale? Si tengo una velocidad positiva es que estoy avanzando. Una última cosita que vamos a ver en este tema, que es algo lo que ustedes todavía no habían empezado a trabajar en cursos anteriores, es la aceleración, ¿vale? La aceleración es aquello que me mide cómo cambia la velocidad con respecto del tiempo, ¿vale? Entonces es una variación de velocidad. Como ya se van haciendo una idea, pues es velocidad final menos velocidad inicial. Y con el tiempo pasa lo mismo, ¿vale? ¿Esto para qué me sirve? Por ejemplo, un vehículo, vamos a poner, o una persona, vamos a poner, ¿vale? Que empieza a caminar y empieza parado. Su velocidad inicial es 0, ¿vale? Y acaba, pues se pone en movimiento, por poner un ejemplo, empieza a correr y cuando alcanza a su amigo, ¿vale? La velocidad que llevaba era de 10 metros por segundo. Pues en este caso, ¿vale? Es que ha llegado desde 0 a 10 metros por segundo y habrá acelerado más rápido o más lento dependiendo del tiempo que haya invertido, ¿vale? Vamos a suponer que ha pasado de 0 a 10 metros por segundo en 5 segundos. ¿Vale? Podemos poner que el delta de t, o sea, el incremento de tiempo es 5 segundos, o podemos poner que el tiempo inicial es 0 y que el tiempo final es 5 segundos. Es lo mismo, ¿vale? Y esto sería una velocidad, una aceleración, perdón, de 10 metros por segundo cada segundo, ¿vale? Esto es importante que entendamos las unidades, metros por segundo cada segundo. Este es el motivo por el cual la unidad, si yo divido, ¿vale?, metros por segundo entre segundos,
esto ustedes lo saben hacer, saben multiplicar como si fuera un castillo, se queda metros partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Esta sería la unidad, metros partido por segundo al cuadrado, sería la unidad en la que se mide la aceleración, que significa que aumenta una determinada cantidad de metros por segundo cada segundo. Este señor empezó yendo a 0, en el segundo iba a 2 metros por segundo, en el segundo 2 iba a 4, en el 3 iba a 6, en el cuarto iba a 8 y en el quinto segundo llegó a 10 metros por segundo. Iba incrementando de 2 en 2 metros por segundo en cada segundo. Vale, pues nada chicos, hasta aquí un poquito de los conceptos básicos que vamos a utilizar en cinemática. Nos vemos en el siguiente vídeo para empezar a trabajar con diferentes tipos de movimientos.